Por eso voy a titular mi homilía de hoy con un texto que lo voy a sacar también de los documentos de Medellín, cuando habla de la pobreza. Dice que la pobreza es una denuncia, un espíritu y un compromiso. Y como título general voy a decir el tema de la homilía: la pobreza de las bienaventuranzas, fuerza de la verdadera liberación del pueblo. Los 3 puntos indicados son esos que marca Medellín. Son fuerza de liberación, primero, porque la pobreza es una denuncia divina. Segundo, porque la pobreza es un espíritu. Y tercero, porque la pobreza es un compromiso. Y tendremos hoy, si Dios quiere, una idea clara de lo que tanto repetimos, que la Iglesia ha asumido una opción preferencial por los pobres. Y que solo puede ser verdadera iglesia la iglesia que se convierte y se compromete con el pueblo sufrido y pobre. En primer lugar, dice Medellín, y lo voy a robustecer este pensamiento con los textos litúrgicos de hoy. ¿Cómo es que la pobreza es una denuncia? Palabras de Medellín: la pobreza, como carencia de los bienes de este mundo, es en cuanto tal un mal. Carecer de los bienes del mundo es un mal. Los profetas la denuncian como contraria a la voluntad del Señor, y las más de las veces como el fruto de la injusticia y el pecado de los hombres. ¿Qué otra cosa hace Jesús en el Evangelio de las Bienaventuranzas? Qué encantador resulta estar reflexionando con aquel Jesús que baja, dice el Evangelio. En sus expresiones los Evangelios tienen profundos modos de ver a Jesús. Miremoslo bajando de la montaña, bajando de las alturas, a confundirse en la llanura con el común de los hombres. Bajando, se puso a dirigirles la palabra, y es así como se inicia el Evangelio: dichosos los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Y en contraposición a estas 4 bienaventuranzas, denuncia por qué hay pobres, por qué hay gente que tiene hambre, por qué hay gente que sufre. Esos que son bienaventurados porque sufren, porque lloran, porque tienen hambre, ¿por qué existen? Es tremendo el Evangelio de hoy, cuando señala las causas de esas carencias. Ay de vosotros, los ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros, los que estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de los que ahora reís, porque haréis duelo y lloraréis. Resuena en la voz de Cristo el acento de todos los profetas del Viejo Testamento. Qué tremendos son los profetas cuando denuncian a los que juntan casa a casa y los que juntan terreno y terreno y se hacen dueños de todo el país. La existencia, pues, de la pobreza como carencia de lo necesario es una denuncia. Los pobres han marcado por eso el verdadero caminar de la Iglesia.
Una iglesia que no se une a los pobres para denunciar desde los pobres las injusticias que con ellos se cometen, no es verdadera iglesia de Jesucristo. En primer lugar, nos encarnamos en los pobres. Queremos una iglesia que de veras esté codo a codo con el pobre pueblo del Salvador. Y así notamos que cada vez en ese acercarse al pobre descubrimos el verdadero rostro del siervo sufriente de Yahvé. Es allí donde nosotros conocemos más cerca el misterio del Cristo que se hace hombre y se hace pobre por nosotros. ¿Qué otra cosa hace aquí la iglesia? Les dije, anunciar la buena nueva a los pobres, pero no con un sentido demagógico, como excluyendo a los demás, sino al contrario. Aquellos que secularmente han escuchado malas noticias y han vivido peores realidades, están escuchando a través de la iglesia la palabra de Jesús. El reino de Dios se acerca, es vuestro. Dichosos ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Y desde allí tiene también una buena nueva que anunciar a los ricos, que se conviertan al pobre para compartir con él los bienes del reino de Dios que son de los pobres. Ustedes que no tienen esos ídolos, ustedes que no confían porque no tienen el dinero o el poder, ustedes desvalidos de todo, cuanto más pobres, más dueños del reino de Dios, con tal que vivan de verdad esta espiritualidad. Porque la pobreza que aquí santifica a Jesucristo no es una pobreza simplemente material, no tener nada, eso es malo. Es una pobreza que toma conciencia, es una pobreza que acepta la cruz y el sacrificio, no con conformismo, porque sabe que no es eso voluntad de Dios, pero sabe también que en la medida en que hace de su pobreza una conciencia, una espiritualidad, una entrega, una disponibilidad al Señor, se está haciendo santo y desde una santidad sabrá ser el mejor liberador de su propio pueblo. La iglesia está forjando estos liberadores del pueblo. Ustedes, cristianos, en la medida en que su pobreza se convierte en espiritualidad, en esa medida también ustedes son liberadores de nuestro pueblo. Fíjense en qué momento Cristo dice esa bienaventuranza para que veamos el alcance. No la arranquemos del contexto de toda la historia de Israel. ¿Cómo nació Israel? De una promesa de Dios a un anciano que se llamaba Abraham, estéril para colmo, con su mujer también estéril, sin tener hijos. Le dice, de tu descendencia voy a hacer un gran pueblo. Comienza por un signo de pobreza, una limitación absoluta casi. No pueden tener hijos y Dios les dice que les va a dar una descendencia como un pueblo. Acepta por la fe Abraham y aquel pueblo de veras se hace realidad. Y aquel pueblo encuentra en Dios una promesa, te voy a dar una tierra. Y por medio de un conductor, Moisés lo lleva a esa tierra prometida. En esa tierra prometida, Dios le ofrece su ley, su alianza, pero aquel pueblo no es fiel. Entonces, por su infidelidad, va al destierro. Y en el destierro llora las añoranzas del pueblo que Dios le había dado y que se lo ha quitado por el pecado. Signo de pobreza también. Ahora le dice, se arrepiente, los profetas llaman al arrepentimiento y alcanza el perdón de Dios, y retorna de Babilonia el pueblo y se alegra de estar otra vez en el país. Y en ese país suceden tantas vicisitudes políticas. La que ahora nos interesa es que un día el Imperio Romano tomó posesión de esa tierra y la domina bajo su administración, bajo su ejército, un pueblo dominado. En ese pueblo dominado por Roma
llega Cristo y a ese pueblo sometido políticamente a un poder extranjero, a un imperialismo, Cristo le predica hoy esta bienaventuranza. Dichosos los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. He recordado este contexto para que no mistifiquemos las bienaventuranzas del Evangelio, porque San Mateo, en una reflexión más difícil de entender, nos dice: bienaventurados los pobres de espíritu, y muchos han tergiversado esa frase hasta el modo de querer decir que todos son pobres, hasta el que está oprimiendo a los demás. No es cierto. En el contexto del Evangelio, pobre de espíritu, y como Lucas dice simplemente pobres, es el que carece, el que está sufriendo una opresión, es el que necesita de Dios para salir de esa situación. Pero Jesucristo no se presenta con armas ni con movimientos revolucionarios políticos, aunque da una doctrina para que todas las revoluciones de la tierra se encajen en la gran liberación del pecado y de la vida eterna. Él da horizontes a los que luchan por las liberaciones del pueblo. Cuando Cristo dice los pobres de espíritu, se está refiriendo a los israelitas sin quitarles su patria. Es también decirles: ustedes tienen que ser libres también. Ustedes tienen que sacudir un día el yugo de los que han invadido esta tierra, pero tienen que hacerlo desde esta espiritualidad de los pobres. María, la Virgen, la más espiritual de Yahvé, comprende así, y cuando canta en su Magnificat que Dios libera a los humildes, a los pobres, también resuena esta dimensión política, cuando dice María textualmente que Dios despacha vacíos a los ricos y colma de bienes a los pobres. Y María también llega a decir una palabra que diríamos hoy insurreccional: y derriba del trono a los poderosos, cuando estos ya son un estorbo para la tranquilidad del pueblo. Esta es la dimensión política de nuestra fe. La vivió María, la vivió Jesús, que era auténticamente un patriota de un pueblo que estaba bajo una dominación extranjera y que él sin duda la soñaba libre, pero mientras tanto tuvo que pagar el tributo al César. Dad al César lo que es del César, pero no deis al César lo que es de Dios, a Dios lo que es de Dios. Esta es la espiritualidad que de una manera más explícita nos ha dicho en este domingo la primera lectura. Sin duda que Cristo, cuando hablaba, recordaba el eco de los viejos profetas, así como hoy la Iglesia, al traer un texto del Evangelio de Cristo, cita una palabra del Viejo Testamento. Hoy, junto a las bienaventuranzas de los pobres, de los que tienen hambre, de los que padecen, de los que lloran, se escucha también el eco de Jeremías: maldito quien confía en el hombre y en la carne busca su fuerza, apartando su corazón del Señor, será como un cardo en la estepa, no verá llegar el bien, habitará la aridez del desierto, tierra salobre e inhóspita. La visión de la aridez para el hombre que ha puesto su confianza en las cosas de la tierra. Por eso ay de vosotros los ricos, porque si ahora parecéis árboles frondosos, mañana seréis árboles secos como la estepa y la aridez por vuestro propio egoísmo. Y el contraste de los profetas: bendito quien confía en el Señor. ¿No les parece escuchar aquí el eco de Cristo? Dichosos los pobres, los que confían en el Señor y pone en el Señor su confianza. Será un árbol plantado junto al agua que junto a las corrientes echa raíces. Cuando llegue el estío no lo sentirá,
su hoja estará verde. En año de sequía no se inquieta, no deja de dar fruto. Estos son los verdaderos pobres. La espiritualidad de los pobres sustancialmente es una gran confianza en el Señor. Y la maldición de los ricos es cuando se apartan del Señor y ponen toda su confianza en la carne, es decir, en los valores terrenales. Por eso, hermanos, no es un prestigio para la iglesia estar bien con los poderosos. Este es el prestigio de la iglesia, sentir que los pobres la sienten como suya, sentir que la iglesia vive una dimensión en la tierra, llamando a todos, también a los ricos, a convertirse y salvarse desde el mundo de los pobres, porque ellos son únicamente los bienaventurados. Y en este punto del espíritu, la pobreza como espíritu, quiero situar también la segunda lectura de hoy, porque ella nos da la base de nuestra esperanza. San Pablo escribe a los cristianos de Corinto, donde corrían las ideas erróneas contra la resurrección. No existe resurrección, y se reían de Pablo cuando hablaba de la resurrección. Y Pablo afianza su fe. Ya desde el domingo pasado nos viene hablando que hay testigos de que Cristo resucitó, 500 discípulos, y por último se me apareció a mí, que lo estoy diciendo, yo que perseguía la iglesia y no estaba dispuesto a creer en patrañas de la iglesia, lo he visto y me he convertido y lo voy predicando. San Pablo es un testigo maravilloso de la resurrección, porque si había un hombre que no hubiera querido creer en Jesús ni en la resurrección, era el perseguidor Saulo. Creía que los cristianos estaban engañando a sus compañeros judíos y por eso los perseguía. Y a este Pablo, convencido de que Cristo no vive, se le aparece Cristo viviente y ya capaz de dar su vida por esa gran verdad. No les dice a los corintios que en sus errores, Cristo ha resucitado. Y si ustedes dicen que los muertos no resucitan, ¿por qué yo he visto a Cristo resucitado? ¿Por qué existe Cristo resucitado? Y si Cristo ha resucitado, pues existe la resurrección de los hombres. Y si existe esa resurrección, allí se afianza nuestra fe y nuestra esperanza. Porque si Cristo no hubiera resucitado, seríamos los más miserables de los hombres, creyendo en una mentira. Pero Cristo ha resucitado, Cristo vive, y esta es la gran fe y confianza, la gran espiritualidad de los pobres. Este es nuestro Dios, el Dios de los pobres, como le canta nuestra canción popular.